¿Alguna vez te has preguntado qué misterios se esconden en las páginas más antiguas de la Biblia? Hoy vamos a explorar un relato fascinante, uno de esos que apenas se mencionan, pero que ha despertado la curiosidad durante siglos. Hablamos de un tiempo muy remoto, mucho antes de las grandes civilizaciones que conocemos, cuando la humanidad apenas comenzaba su viaje y el mundo parecía un lienzo en blanco lleno de secretos. En ese periodo inicial, las escrituras sugieren que ciertos seres celestiales, conocidos como los hijos de Dios, observaron a los seres humanos con una atención muy especial. Era como si vieran en ese momento una fase clave en nuestro desarrollo espiritual. Aunque el texto bíblico no nos da muchos detalles, sí deja claro que su presencia tenía un propósito y que este episodio influiría silenciosamente en toda la historia de la humanidad. Según el relato, estos seres celestiales tenían la función de observar la evolución humana desde una perspectiva espiritual. No se los describe como figuras que intervenían físicamente, sino como mensajeros que cumplían un papel dentro de un plan mayor. Su descenso coincidió con un tiempo de crecimiento acelerado en la sociedad antigua, cuando las personas comenzaban a formar comunidades más complejas, a desarrollar nuevas habilidades y a establecer formas de convivencia que marcarían a las generaciones futuras. La Biblia no menciona que su llegada causara miedo o caos, más bien, la presenta como parte de un propósito de supervisión y enseñanza. Era como si su presencia señalara que algo muy importante estaba a punto de suceder en la vida humana. En medio de esta transformación, la presencia de estos ángeles se convierte en un símbolo de la atención divina hacia un mundo que experimentaba cambios profundos. El texto no se detiene en describir su apariencia o acciones específicas, lo que nos sugiere que el verdadero foco del relato es la enseñanza espiritual y no la descripción visual. De esta forma, la historia mantiene un tono respetuoso y seguro, evitando cualquier tipo de interpretación sensacionalista. Lo más interesante es que el texto bíblico insinúa que este acercamiento de los ángeles a la humanidad tenía una razón espiritual muy concreta, ligada a la conducta humana de la época. Se menciona que la tierra atravesaba un tiempo de confusión moral, donde las personas comenzaban a alejarse lentamente de los valores que se les habían enseñado desde el principio. Sin embargo, la escritura presenta estos detalles con mucha calma, invitándonos a la reflexión, en lugar de buscar el conflicto. A medida que los ángeles observaban lo que sucedía, su presencia se convertía en una especie de advertencia silenciosa, un recordatorio de que la dirección espiritual de la humanidad estaba en juego. La historia continúa explicando que, a pesar del crecimiento de la humanidad en conocimientos y organización, también aumentaban las actitudes que la alejaban de un propósito más elevado. Los relatos antiguos señalan que las personas estaban cada vez más centradas en sí mismas y menos conscientes de las consecuencias espirituales de sus decisiones. La llegada de los ángeles, según esta narrativa, coincidió con ese desequilibrio, como si su presencia fuera un llamado a la reflexión. Los escritores bíblicos no explican literalmente qué hicieron los ángeles, pero sí enfatizan que su misión siempre estuvo orientada a la guía, nunca a la intervención directa. Así, este episodio se presenta como un símbolo profundo sobre la responsabilidad que tenemos como seres humanos. El misterio se profundiza cuando la Biblia menciona que este periodo marcó el inicio de una etapa crítica para la humanidad. No se trata de un evento catastrófico narrado con detalle, sino de un proceso lento en el que la condición espiritual se fue deteriorando. Los ángeles, en su papel de observadores, fueron testigos de este alejamiento progresivo. La escritura mantiene su enfoque en la enseñanza moral, evitando cualquier descripción gráfica o especulativa. En lugar de dramatizar, el texto sugiere que la humanidad estaba olvidando valores tan importantes como la compasión, la justicia y la humildad. Este desequilibrio serviría como antecedente para decisiones futuras dentro del relato bíblico. A medida que avanzamos en el relato, queda claro que los ángeles no eran figuras de conflicto ni de vigilancia estricta. Eran mensajeros encargados de comprender cómo el ser humano administraba el mundo en el que vivía. Su presencia era completamente espiritual y simbólica, representando un vínculo entre lo divino y la humanidad. El texto indica que su observación tenía como objetivo registrar el estado moral del mundo, como parte de un proceso mucho más grande que abarcaba generaciones enteras. La narrativa se mantiene segura, centrada en valores y principios, sin entrar en detalles que pudieran interpretarse de forma inapropiada
o sensible. El relato señala que, mientras la población humana crecía, también aumentaban las actitudes que afectaban la armonía del mundo antiguo. Este no era un conflicto físico, sino una desconexión espiritual. Las escrituras describen este periodo como un tiempo en el que la humanidad necesitaba guía, pero muchas veces la ignoraba. La presencia de los ángeles entonces adquiere un significado de advertencia y reflexión. Estaban allí como un recordatorio de que cada acción humana tiene un impacto que trasciende a través de las generaciones. El texto mantiene un tono sobrio y respetuoso, sin elementos gráficos ni controversiales, asegurando una narrativa que todos pueden escuchar. Es importante notar que la Biblia nunca presenta este relato como un enfrentamiento entre el cielo y la tierra, sino como una observación cuidadosa. Los ángeles no actuaron físicamente ni generaron eventos visibles. Su presencia era espiritual, destinada a comprender la profundidad del comportamiento humano. Esta perspectiva evita cualquier interpretación de conflicto o violencia, manteniendo la historia en un plano moral. Los autores bíblicos utilizarían este episodio como base para explicar por qué la humanidad necesitaba una renovación espiritual profunda, algo que influiría en los acontecimientos posteriores del texto sagrado. El relato avanza hacia un punto en el que la condición espiritual de la humanidad se vuelve insostenible. No se describen eventos físicos extremos, pero sí un deterioro moral que preocupaba profundamente a los escritores sagrados. En ese contexto, la presencia de los ángeles adquiere un matiz de advertencia. Ellos eran testigos de decisiones humanas que se alejaban cada vez más del propósito divino. El texto, sin embargo, mantiene un enfoque sobrio y seguro, presentando este momento como una reflexión sobre la importancia de recuperar valores esenciales. Esta enseñanza sería fundamental para el siguiente episodio de la narrativa bíblica. En este punto, la historia menciona que la tierra se llenó de actitudes injustas y de un uso irresponsable de la libertad. La Biblia no entra en detalles explícitos, manteniendo siempre un tono respetuoso y reflexivo. La función de los ángeles sigue siendo la de observadores silenciosos, presentes únicamente como testigos de la situación espiritual que se desarrollaba. Su presencia simboliza la mirada divina hacia un mundo que, poco a poco, se alejaba de los principios de bondad. Es un recordatorio de que, según las Escrituras, cada generación es responsable de sus decisiones y de las consecuencias que éstas generan. A medida que la historia continúa, se insinúa que la observación realizada por los ángeles formó parte del proceso que llevó a una gran decisión dentro del plan divino. No se trata de castigos físicos ni de escenas dramáticas, sino de una corrección espiritual cuyo propósito era reiniciar la dirección moral de la humanidad. La Biblia, en su lenguaje cauteloso, señala que la tierra necesitaba ser renovada. Los escritores bíblicos explican este punto como un acto de justicia y misericordia, nunca como una acción impulsiva. El papel de los ángeles permanece sin cambios al observar, registrar y preparar el escenario para lo que vendría después. Este episodio nos prepara para la transición hacia una de las historias más conocidas de la Biblia. La elección de Noé. En él fue elegido por ser un hombre justo en medio de una generación que se había desviado espiritualmente. La narrativa destaca la gran diferencia entre su conducta y la del resto de la sociedad, presentándolo como alguien que aún escuchaba la guía divina. Aunque este pasaje es muy conocido, su conexión con la presencia de los ángeles es algo que a menudo se pasa por alto. Ellos habían sido testigos de todo el proceso, confirmando que la humanidad necesitaba un nuevo comienzo. La Biblia nos cuenta que Noé recibió instrucciones muy claras sobre cómo preservar la vida y proteger a su familia. En ese momento, su papel fue el de un mensajero humano frente a una sociedad que había perdido su rumbo. Curiosamente, este pasaje no menciona intervenciones directas de los ángeles, pero se conecta con el período en que ellos observaron el comportamiento del mundo. La narrativa presenta todo como una enseñanza sobre la obediencia, la responsabilidad y la esperanza. Noé se convierte en un ejemplo de cómo una persona puede mantener su integridad, incluso cuando la sociedad a su alrededor se aleja de los valores espirituales. Esta es la lección principal del relato. El episodio avanza, mostrándonos que el propósito no es generar temor, sino destacar la importancia de la renovación espiritual. La Escritura describe cómo Noé trabajó siguiendo cada instrucción, actuando con calma y confianza. Durante este periodo, la presencia de los ángeles sigue siendo un elemento simbólico,
un recordatorio de que el cielo acompañaba el proceso humano. Nada en la historia se presenta como un evento sensacionalista, sino como un proceso espiritual profundo. El objetivo principal es mostrar que siempre existe la oportunidad de volver al camino correcto cuando se busca sinceramente. Finalmente, llega el momento en que la Biblia describe la transición hacia una nueva etapa para la humanidad. Noé y su familia, junto con todas las criaturas preservadas en el arca, representan el reinicio de un mundo que necesitaba reconstruirse desde valores sólidos. La narrativa evita agregar detalles visuales o dramáticos innecesarios, manteniendo siempre un enfoque seguro y respetuoso. La presencia de los ángeles, que se menciona en el contexto previo, adquiere aquí su significado completo. Ellos habían sido testigos de la decadencia espiritual y ahora observaban el comienzo de un nuevo capítulo. El mensaje general es claro: la esperanza siempre puede resurgir, incluso después de los momentos más difíciles. Después de este periodo de reconstrucción, la Biblia nos muestra que el reinicio de la humanidad vino acompañado de un pacto divino, un compromiso sagrado que aseguraba que la historia jamás volvería a repetirse de la misma manera. Este pacto simboliza la conexión indestructible entre lo divino y la humanidad, recordándonos que cada generación tiene la responsabilidad de conservar los valores espirituales que nos guían. Los ángeles, vistos como mensajeros y observadores silenciosos, vuelven a aparecer en diferentes momentos posteriores del texto sagrado. Su rol siempre es de guía, protección o anuncio, nunca de intervención física directa ni de conflicto. Esto refuerza la seguridad y la naturaleza espiritual de la narrativa, alejándola de cualquier interpretación alarmista. Con el paso del tiempo, este antiguo episodio continúa despertando una enorme curiosidad. Aunque se describe en pocas líneas de la Biblia, su significado es increíblemente profundo. Representa el vínculo eterno entre la humanidad y lo divino, la necesidad de mantener una vida guiada por principios sólidos y la importancia de observar con atención el rumbo espiritual que toma cada generación. La presencia de los ángeles en esta historia funciona como un recordatorio simbólico, nunca como un elemento para crear sensacionalismo. Es una invitación a reflexionar sobre el camino que elegimos seguir en nuestras vidas y sobre cómo nuestras decisiones, por pequeñas que parezcan, afectan el futuro de todos. Aunque este relato sea breve dentro del vasto universo de la Biblia, su mensaje permanece completamente vigente en nuestros días. Nos recuerda que la humanidad siempre se encuentra en un proceso constante de elección, un cruce de caminos entre la armonía espiritual y el desequilibrio moral. La observación de los ángeles en esta historia sirve como un punto de referencia, un espejo que nos muestra que nuestras decisiones son importantes y dejan marcas profundas en la historia. La narrativa también destaca un punto clave: incluso en los momentos más difíciles y oscuros, siempre hay personas dispuestas a escuchar la voz de lo divino, tal como lo hizo Noé. Su ejemplo nos enseña que la integridad y la fe pueden abrir caminos de esperanza para el futuro, sin importar cuán desalentador parezca el presente. De este modo, la historia de los ángeles que descendieron a la tierra se convierte en un poderoso recordatorio de la conexión espiritual que siempre ha existido entre el cielo y la humanidad. No es un relato para generar miedo, ni para buscar sensaciones extremas, sino una reflexión profunda sobre la importancia de mantener un corazón consciente de sus decisiones y del impacto que éstas tienen. Cada detalle bíblico es presentado con un cuidado excepcional, asegurando total seguridad y adecuación para cualquier persona que lo escuche. Este episodio antiguo sigue inspirando a quienes buscan comprender el propósito espiritual de la vida, recordándonos que siempre hay un camino de renovación, aprendizaje y, sobre todo, de esperanza. Si estas reflexiones te han parecido interesantes y quieres seguir explorando los mensajes profundos que nos ofrece la historia, te invito a suscribirte al canal. Juntos podemos continuar este viaje de descubrimiento. Gracias por acompañarme hoy. Hasta la próxima.